Déjeme hacer de abogado del diablo. Sí, señor. Cuando el presidente electo dio el sí a esa propuesta, dijo que tenía alguna lógica, palabras más, palabras menos, porque la serpiente, la cabeza, el eje del mal estaba en Medellín, y mucha gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Está o no está? Mire, yo le voy a decir una cosa que yo mismo siempre lo he dicho. En Colombia, del 100% de los grupos de delincuencia organizado que llaman las GDO, del 100% en el área metropolitana, el 43% están ahí en el área metropolitana. Del 100% de toda Colombia están ahí. Voy a decir una cosa, porque yo usted lo tengo aquí, mire. Cuente, Usted es alcalde de mi ciudad. Sí, señor. Yo lo veo muy contento últimamente. Más contento porque usted es un tipo buena onda. Pero no sé si es porque florecieron todas esas maravillas de la Feria de las Flores por estos días o si es porque floreció el abelardismo. ¿Por qué está tan contento? Medellín es una belleza. Llevamos 3 días de feria, estamos en un buen ambiente, pero además la ciudad está floreciendo y es parte de lo que hemos hecho nosotros después del desastre, lo que habíamos encontrado, pero Medellín está a otro nivel y la vamos a dejar a otro nivel. La ciudad va bien y estamos muy contentos. Y estos días son días muy especiales, Gustavo, para la gente. Una época del año donde disfrutamos de nuestros silleteros, donde hay un ingreso importante en términos económicos en la ciudad y queda en el taxista, en el ventero ambulante, en el que tiene un restaurantico, en el que tiene un bar, muchos visitantes, mucha gente, y es la Feria de las Flores espectacular. Y ya el otro domingo, el 9, ya se cierra con el desfile de silletero. Este será el desfile número 69. Siempre cae un poquito de agua. El año entrante... Un poquito así suave para refrescarlo a uno. Hombre, pero es raro, sabiendo que es esa época del año que hay más calor. Acuérdate que ahí se viene ya con más intensidad el fenómeno del niño. Pero está yendo calorcito, pero es un momento especial de Medellín y va a estar espectacular. Y prepárese porque el año entrante es el desfile número 70 de los silleteros. Cerrado. Vos que has estado ya acompañándonos y has estado también como jurado, eso es una gran hermosura, sí señor, eso es muy lindo. Y yo aprovecho e invito a la gente para que se vaya para Medellín, tienen tiempo, ir a las fincas silleteras, ir a ver nuestros trovadores, ir a las plazas de flores. Bueno, derrama económica buena, eso queda en los bolsillos de la gente de Medellín. Mire, no se preocupe tanto por el fenómeno del niño, que el presidente Petro en los últimos días dejó firmado un decreto para hacerle frente a lo que se nos viene con el fenómeno del niño. ¿Vio el decreto? Lo que dejan es un desastre absoluto. Petro deja al país a puertas de un apagón en términos energéticos. En algunos momentos, inclusive ya durante su gobierno, la demanda superó la oferta en términos energéticos. Mire, frenaron los proyectos más estratégicos. Una de las cosas más importantes que tiene que llegar a ser el presidente Abelardo y su equipo, a quien yo le deseo lo mejor y donde yo sí siento que Colombia se salvó. Colombia se salvó. Y lo de Abelardo fue muy importante, la victoria, y no se puede subestimar, porque es que se le ganó a la corrupción de Petro, utilizando los recursos públicos de todos para esa campaña a favor de su candidato, pero además el voto fusil. En muchos territorios de Colombia. Dice que no existió el voto fusil, que no pasó nada. No va a haber existido el voto fusil. Sí, es el producto de la dosis que nos querían repetir de lo mismo que hicieron hace 4 años cuando ganaron la presidencia. Acuérdate que yo fui candidato enfrentando a Petro y Petro fue apoyado por los grupos criminales. El pacto de la picota sí existió y se materializó en lo que hoy llama Petro la paz total, que no fue nada diferente a la entrega total del país a las estructuras criminales, al FARC, al ELN, al a usted le tocó tarimazo, ahora que me acuerdo, allá en la ciudad. Mire cómo le paga él, por ejemplo, a los criminales luego de que lo hubieran apoyado. El tarimazo es uno de los símbolos de los peores actos de Petro durante estos 4 años de desgobierno. Sacar a los peores criminales, que juntos esos que están en la cárcel de Itagüí suman más de 350 años de cárcel por homicidio, por extorsión, por desplazamiento forzado urbano, por reclutamiento de menores. Y esas personas eran los amigos de Petro, han sido los amigos de Petro, al lado de la madrina política que se consiguieron para los mafiosos, ayudándoles en todo. ¿Qué es quién? ¿Usted sabe quién es? Y utilizaron cargos como senadoras para instrumentalizar justamente el tema de la paz total y para beneficiarse particularmente. Y ahí usted ve lo que terminó pasando con el famoso tarimazo, que eso es de las cosas más indignas, eso es de los peores símbolos que deja Petro. Todo ese tema de la paz total. Pero eso lo orquestó entonces la señora Zuleta. Absolutamente. Todo ese tema de la paz total tiene que ser investigado por el nuevo gobierno. Y por la Fiscalía, y también por el gobierno de los Estados Unidos, porque cómo favorecieron al ELN, al Clan del Golfo, a disidencias FARC y a todos los narcotraficantes, mientras Colombia crecía con 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el tema del oro ilegal, cómo acabaron con el medio ambiente. Entonces yo sí creo que aquí en Colombia hay que cambiar es la paz total de Petro por la paz real, y se tiene que garantizar. Cómo maltrataron a los integrantes de la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todas las fuerzas militares. O sea que hay que poner las cosas en orden y seguramente eso es lo que hará Abelardo como presidente. ¿Usted está hablando con el FBI? Mucho. ¿De qué? De muchas cosas. A ver. Lo voy a contar. Yo me reuní ayer con el director del FBI para la región andina, que está dentro de la embajada americana, pero también he tenido contacto con los directores para el hemisferio, o sea, para toda esta región de América. Les he planteado varias cosas. Primero, lucha contra el terrorismo. Segundo, lucha contra la corrupción. Y le he entregado información ya al FBI de la GDO, como lo llaman los fiscales que llevan los casos de corrupción del gobierno anterior, de Daniel Quintero y de su hermano Miguel Quintero, de lo que yo he llamado la GDO, los hermanitos Q. Y hemos entregado pruebas que nosotros tenemos de cómo tendrían empresas, inclusive fachada, y cómo habrían sacado la plata desde Medellín o Cartagena vía Panamá y luego Panamá-Miami. Ah, ok. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante y eso lo hemos hablado también. Pero y vamos a seguir entregando. Que él no hizo nada y que se trata simplemente de una persona. No, realmente no hizo nada por la ciudad, hizo mucho por él.
Los únicos que salieron de la pobreza en esos 4 años fueron ellos. Igual lo que le pasó a Petro a sus funcionarios. Así como el gobierno Petro fue criminal de principio a fin, fue igual el de los hermanos Quintero. Las pruebas están, la fiscalía tiene las pruebas. Nosotros hemos entregado más pruebas, van 666 hallazgos de corrupción. Alguna coincidencia tendrá que tener el numerito. Pero le voy a decir una cosa a Gustavo. Bueno, es con el rock pesado. Ya hay, no sé si con la religión. Pero mire, y el infierno. Ya hay personas condenadas, ya hay extinciones de dominio, ya hay 4 principios de oportunidad de testigos claves que hicieron parte de la red. Como dicen popularmente. Reventaron 4 principios de oportunidad de personas que hicieron parte de la estructura criminal, que están contando todo y son testigos de estrella de la fiscalía y están contando todo y por eso lo están amenazando. Ojo con esto, porque ellos tienen relación con esas estructuras criminales. Yo mostré todo eso en una rueda de prensa días pasados, pero le voy a decir algo. Cuando yo era candidato a la alcaldía, yo me comprometí en que el robo que le habían hecho a Medellín no iba a quedar en la impunidad. Y yo he respondido. Y me dediqué al mismo tiempo que denunciaba y daba seguimiento a los procesos de ellos, porque eso ya la fiscalía es la que tiene que responder y la justicia y los entes de control. Yo me dediqué a sacar la ciudad adelante. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros a Medellín el 1 de enero del 2024 después del desastre de la GDO, los hermanitos Q? La recibimos, Medellín ya no tenía jardines sino rastrojo, porque también se robaron el contrato de los jardines. Se lo quitaron al jardín botánico. Que lo hacía muy bien. Que lo hacía muy bien, y una entidad bonita de la ciudad para entregárselo a otro. Con eso se volvieron ricos, cerraron el área metropolitana. Entonces, mire, sí se puede gobernar con transparencia, con austeridad, pero sobre todo con mucho amor por la ciudad. Cuando nosotros llegamos había déficit fiscal, solo había plata para los primeros 6 meses para un programa como Buen Comienzo, que también se lo habían robado. Y nosotros ya tenemos el Buen Comienzo, que los 365 días del año aumenta el presupuesto, casi que lo dupliqué. Y a los niños de Medellín, entre 0 y 5 años, más vulnerables, hoy les llega la comida y la alimentación a sus casas los fines de semana, en vacaciones y en época también de Semana Santa. Por eso, tenemos la tasa más baja de nutrición aguda infantil que haya tenido Medellín en su historia y tenemos 0 muertes de niños entre los 0 y los 5 años por desnutrición aguda. ¿Sabe cuántos fueron en 2023 antes de nosotros llegar? Cuando ellos agarraron los programas, 4 niños murieron. Eso es uno de los resultados de la corrupción de ellos y nosotros estamos demostrando que sí se puede. 1.800 obras por toda la ciudad. La gente está viendo la transformación. Escenarios deportivos de 1.044 escenarios deportivos. Sí lo veo a usted en Instagram, en todos lados siempre tiene y compra la pinta del mismo color, ¿no? Y le gusta como medio usted sabe que yo eléctrico la cosa. Usted sabe que yo soy deportista. Y verdes y unas cosas. Usted sabe que yo soy deportista. Sí. Entonces yo me meto a las medias maratones, voy y entreno a los escenarios deportivos de Medellín. De vez en cuando hago un medio Ironman. También Cantalubí en una fiesta y estaban tirándole piedra que los alcaldes no pueden ir a fiestas o qué, ¿cómo es el cuento? Estaba con alguien del vallenato, si no pasamos muy bueno. ¿Qué era eso? El matrimonio de un compañero del equipo y pasamos muy bueno, pero le voy a decir una cosa. Yo tengo muy claro algo, que yo siempre voy a seguir siendo el mismo. Soy amigo de mis amigos, voy a seguir saliendo, voy a seguir pasando bueno donde tenga que parar bueno con mis amigos, pero nunca he faltado a mis responsabilidades, todo lo contrario. El otro día ya estaba trabajando haciendo mi tarea. Aquí, Gustavo, yo tengo una cosa demasiado clara. Las obligaciones de uno como gobernante jamás te pueden apartar de lo que ha sido siempre como persona, con los amigos, con la familia. Y hay que disfrutar del tiempo libre también. ¿Cómo es usted? Yo soy una persona, primero que todo, muy tranquila. Con la familia, le dedico mucho tiempo a mis hijos, quisiera dedicarles mucho más tiempo. Me gusta sacar tiempo para leer, me gusta sacar tiempo para hacer deporte. Para mí el tema del deporte es un tema fundamental. ¿Tiene un poco de perro salchicha? Equilibrio, ¿no? Físico, mental. Son 2 perritos salchicha. 2 perritos. Milo y Lupita. Ajá. Hermosos. Esos son más consentidos que los hijos. Bien, mejor dicho, es una belleza. Emilio y Pedro ya grandes. ¿Cuántos años tiene? Emilio ya se me graduó ahorita hace 1 mes y medio, ya entró a la universidad, tiene 17. Pedro tiene 15, ya entró a 10º. O sea, ya me crecieron los niños, ya entramos en otra etapa. Márgara, que siempre ha sido una mamá espectacular, pendiente también de ellos. Y nosotros tenemos muchos amigos y pasamos bueno y nos disfrutamos. Pero yo sí le dedico mucho tiempo. Hablando de niños, una pregunta. Sí, señor. Y antes de que se me olvide, ¿usted no era de los que iba a las casas de los pelados que estaban acabando clase en Medellín y los sacaba y los llevaba para el colegio otra vez? Eso para nosotros es fundamental. Y ahí voy al relato de lo de Medellín. Miren, cuando nosotros llegamos de nuevo a la alcaldía, recibimos la ciudad con la tasa de deserción escolar más alta de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque más de 30.000 pelados de Medellín se habían salido a estudiar. ¿Terminan muchos en la delincuencia? Muchos, y eso es un riesgo muy grande. ¿Yo qué hago siempre? Cojo un megáfono, me voy por las calles, tenemos un solo equipo que se llama El Colegio Cuenta con Vos y vamos preguntando quién no está estudiando. Pero los rectores de instituciones educativas nos deben pasar un listado de quién no va a estudiar y vamos y lo buscamos casa a casa y hacemos que el niño vuelva al sistema escolar. Cuando me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le damos a la criminalidad, más que las capturas que hay que hacerlas, más que las extinciones de dominio para quitarle la plata de lo que consiguieron por la mafia, es evitar que niños y jóvenes entren a esas estructuras criminales. Y para mí eso es un tema social muy bonito y lo hacemos permanentemente y gracias a eso hemos logrado recuperar miles y miles de niños y jóvenes que se habían salido de estudiar. Pero también tenemos el programa Parceros, donde le damos la oportunidad a jóvenes. ¿Lleva largo tiempo? Claro, nosotros ya durante estos años hemos sacado a muchos jóvenes que hacían parte de estructuras criminales y a otros que estaban a punto de entrar, pero creamos también parceras, que son muchas de las mujeres en Medellín
que por alguna razón, yo no soy nadie para juzgarlas, de por qué entraron dentro del trabajo sexual, pero sí soy todo como alcalde para apoyarlas y decirles, venga, que usted tiene una segunda oportunidad, y les damos una oportunidad de vida, y esas son las parceras. Y trabajamos también con los parceritos, que son los niños que están en sectores vulnerables, que algún día por alguna razón le hicimos una encuesta en las instituciones educativas, y alguno decía, no, yo quiero ser el jefe de la banda, y yo decía, eso no puede pasar. ¿El sueño? Entonces uno les dice, venga para acá, le vamos a enseñar desde la legalidad, no desde la ilegalidad, y los formamos en liderazgo, les damos talleres, les damos control de sus vidas. Y que viera de programa tan bonito, eso funciona espectacular y es un buen modelo. Entonces mira, yo sí le doy duro a las estructuras criminales, todo el día perseguimos esas bandas, le damos duro, le aplicamos con pruebas para que la fiscalía actúe, y la fiscalía hace un trabajo importante, la justicia, la policía, todo el tema del ejército. Hoy tenemos las tasas de homicidios más baja de los últimos 40 años en Medellín. Hoy, después de haber sido la ciudad más violenta en 1991, hágase esta idea, Gustavo. Casi que del mundo. Del mundo. Era la ciudad más violenta del mundo, 1991, 381 homicidios por cada 100.000 habitantes Medellín. Eran 800 muertes por mes. ¿Sabe cuánto es el promedio hoy en Medellín por mes? 20 homicidios por mes. En mi concepto, la única tasa aceptable es 0, porque trata la vida. Pero tenemos la tasa más baja. Estamos por debajo de ciudades como Miami, Washington, Filadelfia, Detroit, y por debajo de la gran mayoría de las ciudades de Colombia y de muchas de América Latina. Entonces, yo le doy duro a las estructuras criminales, pero al mismo tiempo, nosotros dedicamos sobre todo a los temas de educación. Tenemos el presupuesto más alto, estamos renovando 421 sedes educativas públicas, estamos construyendo los 10 nuevos megacolegios. En escenarios deportivos yo le contaba que de 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, recibimos destruidos 700. Acabados. Y se robaron la plata estos tipos. Todos los vamos a entregar nuevos. Estamos construyendo los recreos deportivos, que son edificios en altura de 4 o 5 pisos de diferentes disciplinas deportivas. Los recreos culturales, los grandes parques de ciudad. Cuando usted dice estos tipos, ¿qué era lo que se la pasaba haciendo el hermano del exalcalde Daniel Quintero en las dependencias de Medellín? Chanchullos negocios. Él tenía una audiencia programada para el 3 de agosto y la aplazaron para el 25 de agosto. ¿Y por qué? No sé, yo creo que sí es importante que la fiscalía, que en esos temas se apriete. Yo reconozco el trabajo que han hecho muchos fiscales alrededor de esos casos. Van 55 personas imputadas, incluyendo al jefe de la banda. Pero hay que seguir y a su hermano, la locomotora. Pero sí es muy importante que, teniendo las pruebas, los principios de oportunidad que han logrado de los principales testigos, que son los testigos más importantes, primero los cuiden, no dejen que los maten, y segundo, que se haga justicia. Eso es lo que la ciudad está esperando y está esperando el país. Pero mire esto, y usted vuelve a poner el tema de ellos. En estos días salía un escándalo del gobierno nacional. Y vuelvo y digo, el gobierno Petro fue criminal de principio a fin. Y no solo por estar relacionado con la estructura criminal, sino que se rodeó de los peores corruptos. ¿Cómo le parece la provocación a Medellín y al país decir, un tipo que quebró el sistema de salud, que la gente está muriendo esperando medicinas y una cita, como lo hizo Petro, pero que aparte de eso, pone de superintendente de salud al que se robó a Medellín? Como quien dice, vaya, cabe con lo poquito que deje, y lo pone como símbolo. Entonces, ¿quiénes son los símbolos hoy? Los símbolos de la corrupción son los que están al lado de él. Entonces salía el escándalo de estos días de la Angie Rodríguez contando todo, el de esta otra hermana Guerrero. Ese gobierno es solo un escándalo, es un solo escándalo. Y yo realmente creo que los colombianos tienen que mirar muy bien quienes habían ofrecido un cambio, pero ese cambio no fue para mejorar, fue para empeorar. Entonces, ahí va viendo usted de quiénes les gusta rodearse. ¿Cuántas veces se reunió usted como alcalde de Medellín o se ha reunido con Gustavo Petro en Medellín? No, hombre, Petro cuando fue a Medellín era subir criminales en la tarima. Nunca. ¿Nunca con usted? Nunca. Jamás. Llegó y, alcalde, hablemos una mañana, tomemos un café. Jamás. Para hablar de los problemas de Medellín, ¿qué le puedo ayudar? Jamás, todo lo contrario. Iba, hacía el tarimazo al frente de la alcaldía para que nos amenazaran y nos insultaran con las estructuras criminales, pero jamás hizo algo por Medellín. Él hizo mucho por los criminales que están en Medellín, pero no hizo nada por la gente de Medellín. La plata de los niños no la pusieron ni desde del ICBF. Un desastre absoluto, la pusimos nosotros. Las grandes obras las dejó tiradas para Antioquia y para Medellín. Metro de la 80, nosotros hemos puesto ya más de 800.000 millones de pesos desde la ciudad. Vamos bien en cronograma con el 52%. Y Petro le va a quedar debiendo a la ciudad 326.000 millones de pesos de vigencia del año 2025 y 510.000 millones de pesos de este año. Ya se lo mostré al presidente electo Abelardo de la Espriella y al ministro de Hacienda, al doctor Miguel. Necesitamos ¿qué regalito? Con esos recursos. Túnel del Toyo o la vía al mar. Mire, gobernador? Yo lo voy a contar. La vía al mar es un sueño que se tiene desde hace más de 100 años, de don Gonzalo Mejía. Es una idea de hace más de 100 años y apenas se está concretando. De María Emma, creo. Sí, señor. ¿Sí, cierto? Sí, señor. El abuelo de María Emma estuvo hace poco también allá en la celebración del 20 de julio allá en el Túnel del Toyo. Que es el mismo hombre de la primera película en Colombia. Sí, señor. Sí, señor. No, un visionario. Sí. Son de esos hombres visionarios y se le debe mucho el país. Y aeronáutica también. También. En alguna época. También. Vale la pena que la gente, ya que estamos hablando de él, búsquese por ahí. Esos sí son héroes. Don Gonzalo Mejía, para que vean que es un buen referente. Claro. Exactamente. No los mafiosos ni los corruptos, nada. Hace 100 años don Gonzalo Mejía tenía ese sueño de la vía al mar. Y a mí me tocó esta discusión desde que yo era concejal de Medellín por allá 2004, 2007 y luego del 2008 al 2011.
Y empezó a darse una discusión de ciudad, inclusive muy liderada también por la Cámara de Comercio. Estaba Lina Vélez en ese momento, también estaba liderando esa discusión. De Costa, pues tener la estaba Andrés Uriel Gallego, que era en ese momento ministro de Transporte del gobierno Uribe, y se empezó a hablar de algo que llamaban las autopistas de la montaña. Así fue como nació el tema de la vía al mar. Y cuando el proyecto fue avanzando, se fue viendo que si no habían unos aportes grandes desde el departamento de Antioquia e inclusive desde el distrito de Medellín o el municipio de Medellín, que sería la primera vez que un municipio invertiría recursos por obras por fuera de su jurisdicción, pero con una visión, con un norte claro, pensando en la salida al mar, en Urabá, en el puerto, fue hace años. Yo fui el coordinador de ponentes como concejal de Medellín de lo que hoy es la vía al mar, que en ese momento llamaba la autopista de la montaña, y acordaba que el municipio de Medellín pudiera invertir recursos por fuera de su jurisdicción, en obras por fuera de su jurisdicción. Y a hoy, a mí me tocó desde el 2016, siendo alcalde de Medellín, destrabar ese proyecto, empezar a poner los recursos, y al día de hoy Medellín ha puesto 800.000 millones de pesos a valor presente para la vía al mar. Y el tramo que nos tocaba a nosotros entre gobernación y alcaldía ya se terminó, y ese tramo es donde está el